Bueno, en esta tarde vamos a entrevistar al ingeniero Vladimir de la Roca, iniciando con la pregunta número 1. ¿En qué década nació ingeniero de la Roca? Híjole, yo nací en 1977, entonces la década es los 70s, básicamente después del terremoto. ¿A usted? ¿Qué música estaba de moda en esa década? Pues en esa década, según se acuerda mi papá, porque les he decir yo, en los 70 todavía no escuchaba música, ¿eh? Yo diría que lo primero que yo recuerdo es la música disco, y los primeros grupos que yo llegué a escuchar fueron, no sé, Guns N' Roses, Metallica y ese tipo de música, que tal vez yo tendría 11 años. Estamos hablando de aproximadamente, obviamente, la década de los 80 ya, y sería 88 más o menos, ¿verdad? Esa era la música que en ese entonces, por lo menos para cuando yo podría decir que estaba terminando mi niñez, empezando mi preadolescencia, o como le quiera decir hoy en día, ya se le dice de varias formas. ¿Recuerda algo con respecto al costo del quetzal de nuestra moneda? Híjole yo recuerdo vagamente que cuando yo me iba al colegio, a mí me daban una moneda de 25 centavos. Yo recuerdo que podía refaccionar a la hora del recreo, digámosle así, y todavía recuerdo que podía invitar a los amigos, tal vez no a los amigos, pero tenía mi compañero, y todavía le podía comprar lo mismo para mí que para él, y con los 25 centavos me alcanzaba. Yo recuerdo que pues ahí estaba incluido más de algún tipo de boquitas o risitos, o como le quiera usted decir, y algo de tomar tiene que haber habido, definitivo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que lo que me daban eran 25 centavos, y con eso tenía yo para refaccionar y también para invitar a algún compañero que tenía para la refacción. Digamos que por ahí podríamos decir entonces que si quisiéramos compararlo con el día de hoy, pues estamos hablando casi que son 5 quetzales, no menos. Estamos hablando más de 10 quetzales casi que comparativo, ¿no? Y el tipo de cambio no sabría decir, estaba muy patojo, definitivo, no tenía percepción de la economía como tal. Lo único de patojo, pues por lo menos en mi caso, pues el que se encargaba de la economía era mi papá, y no tendría posibilidad de decirle cómo estaba el tipo de cambio en aquel entonces. ¿Y del tipo de entretenimiento que jugaban o practicaban de acuerdo a las posibilidades en esa fecha? Mire, yo recuerdo que todavía cuando yo estaba de 9 a 13 tal vez, lo que jugábamos con mis hermanos y con los compañeros de la cuadra, le decíamos que eran los que vivíamos en el sector, y salíamos primero a jugar fútbol. Esa era la clásica. Todavía se jugaba en algunas veces el famoso escondite, o si no era el trompo. Yo todavía recuerdo que era medio bueno en trompo, y los famosos 5, ¿verdad? Que ahora los patojos ya no sirven ni para jugar 5 porque se los tragan, pero esos eran los entretenimientos que existían. En realidad uno hacía la tarea y después era pedirle permiso a la mamá para salir a jugar a la calle, ¿verdad? Ese era el entretenimiento. Ahora, alrededor de los 13, 14 tal vez, empecé a ver el tema de los videojuegos. Yo recuerdo que para alguna de las navidades esas, a mis hermanos y a mí llegó a la casa un famoso Atari, que era ya el primer dispositivo de conectar a la televisión, y por UHF se conectaba. Interesante el asunto, pero diría yo que el entretenimiento que yo tuve fue más bien al aire libre y jugando eso que le decía, ¿no? ¿Y cómo concibe hoy en día el ambiente de la nueva era, de la nueva juventud, de los jóvenes, de los adolescentes para hoy en día? Mire, en definitivo, una infancia hoy es totalmente distinta, ¿eh? Si hablamos del tema de la economía, hoy en día, si usted le da una suchoca a un patojo, literalmente se la revira para la cara, ¿no? Porque no le va a alcanzar ni siquiera para un chicle, literalmente. Definitivo, las expectativas económicas de un niño hoy en día ya no espera menos de 20 quetzales para por lo menos medio sobrevivir, si en el caso de que quiera invitar más de algún compañerito, ¿eh? O sea, definitivamente es otra cosa. Hoy en día los patojos vienen con el switch cambiado. Por ahí había un colombiano que decía que como que ya son multitask, y definitivo no es el mismo proceso para entretenimiento tampoco el que tienen. Usted los ve hoy y literalmente están o pegados en el celular del papá, o
metidos en una computadora, y eso es lo primero que piden, ¿verdad? Una su computadora pequeña para poder meterse a Facebook y demás. En realidad la forma en la que se distraen es otra, y no digamos desde el punto de vista de la música, ¿verdad? Hoy en día habrán patojos que, bueno, también en mi época la música hacía que las personas tuvieran cierta o esta o aquella, digámosle así, como que tendencia respecto de su comportamiento, y hoy en día eso es más impactante todavía. Los patojos hoy en día usted los ve todos de negro porque escuchan tal tipo de música, o los ve todos peludos y con el pelo por un lado si escuchan otro tipo de música. O sea, en definitivo la cosa ha cambiado, y los patojos de hoy en día, o la infancia de hoy en día, se viene mucho más acelerada, creo yo. Los patojos desde los 5 años ya hablan en inglés, en realidad tienen 3 idiomas, el español, el inglés y el de computación, que en definitivo lo traen como que de fábrica. Es más, usted le da un teléfono nuevo a un patojo, uno se tiene que pasar unas 2 horas viendo cómo funciona, y el patojo de entrada le empieza a explicar cómo es que debería funcionar. En definitivo, la infancia ha cambiado mucho, y pues eso creería yo que son las diferencias generacionales que ha existido, por lo menos de mi década, que serían los 70, 80, para los hoy 2012 ahora. Así es. Bueno, muchas gracias por el tiempo de la entrevista.